Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a comenzar con la actividad de compañerismo filosófico. Lo vamos a realizar entre nosotros cuatro. En un momento nos vamos a presentar y comentaremos las actividades que procederemos a hacer. Empiezo yo, soy su servidor Osmar Fernando Cortés Rocha. Este, el siguiente viene siendo Juan, por favor, preséntate. Mi nombre es Juan José Hernández García, soy el número 14 del grupo Sexto D. Muy bien. Santiago. Soy Santiago González Tamariz, el número 312. Ok. Y finalmente Luis. Yo soy Luis Alberto Escobar García y número de lista 8. Muy bien. Lo que vamos a realizar a continuación, primero vamos a hacer un ejercicio de concentración que consistirá en un ejercicio de visualización y a la vez un ejercicio de respiración para poder aclimatarnos aquí en la clase y en las actividades que vamos a realizar a continuación para lograr una mejor conexión aquí. Lo siguiente sería una lectura seleccionada por nuestro profesor, una lectura de García, y de ahí procederemos a sacar ideas principales y después compartiremos experiencias sobre lo que hayamos aprendido de ese texto. Después vamos a comentar lo que hayamos aprendido sobre esta sesión y finalizaremos con algo que llamamos metaconversación, que solamente comentaremos lo que nos pareció de la sesión, ¿ok? Bien. Comenzamos con el ejercicio con el ejercicio de concentración. Les voy a compartir un audio de naturaleza y les voy a dar instrucciones. Muy bien. En este punto quiero que todos cierren sus ojos, que se pongan en una posición cómoda, lo más derechito que puedan, y comencemos. Empiecen a imaginar un espacio natural, sea un bosque, un parque, debajo de un árbol, lo que ustedes consideren más agradable. Empezamos con un ejercicio de respiración. Les pido por favor que inhalen lo más profundo que puedan y después que exhalen después de unos segundos. ¿Va? Ok, empezamos. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. 91 segundos. Y exhalen.
mantengan los ojos cerrados. Ok, quiero que abran los ojos lentamente. Ok. Ok, después de esa meditación, podemos comenzar con la lectura. Ahorita les comparto pantalla. Bien. Vamos a leer esta lectura que se llama El conjunto de la filosofía por Manuel García Morente. Vamos a leer de párrafo en párrafo por cada integrante aquí. Empiezo yo y después continuamos por orden alfabético. Mm, Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer, que llamamos filosofía. Debemos por lo menos dar un concepto general de la filosofía. Y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa
lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de estos monumentos. Puede repasar las series de fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos. Pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida. No el concepto que lo sustituye, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella, como se entra en una selva. Entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen, quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema. Como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido,
porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Muy bien. A continuación vamos a sacar ideas principales del texto. Por ejemplo, comienzo yo diciendo que el texto explica que muchas veces cuando queremos adentrarnos en un tema específico, ya sea la filosofía, como comenta, o puede ser cualquier ámbito que queramos, no sé, lo educativo, un deporte, etcétera, necesitamos tener una vivencia propia, o sea, necesitamos agarrar una experiencia por nosotros mismos, porque si solamente nos quedamos con ideas pero nunca ponemos en práctica, no vamos a aprender nada. Sí, yo también pienso lo mismo, que es muy distinto el querer aprender algo, saber los conceptos, saber en qué consiste cada cosa, y muy distinto es poner en práctica esos conocimientos. Sí, yo también comparto ese punto de vista, de que necesitamos, bueno, más que nada principalmente para hacer alguna definición propia, necesitamos vivirla. Un ejemplo, siento yo, que podríamos ver comúnmente sería nosotros como estudiantes, las materias que vemos. Por ejemplo, alguien que quiera ser doctor, va a ser completamente distinto a leer cómo se hace una cirugía de corazón a estarla haciendo él mismo. O sea, son distintos factores que te van a ayudar a crear a, a ti mismo una definición, una vivencia en la que puedas aprender más cosas. Sí, yo lo vi más como por el lado artístico, cuando uno piensa, pues no es lo mismo, por así decirlo, escuchar una grabación de una banda que te gusta a estar en un concierto en vivo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a compartir una experiencia lo que de lo que sacamos del tema, que vendría siendo pues la experiencia, la vivencia que sacamos cada uno de nuestras experiencias sobre un tema particular. Por ejemplo, yo algo que haya visto así que es diferente vivencia a solamente verlo. Es ahorita mismo en la escuela, que fue en matemáticas, que nada más por ver los ejercicios de matemáticas siendo resueltos, crees que ya entendí el tema y eso, pero cuando te ponen un ejercicio distinto y ya te ponen otra variable, pues ya digo, ay, ¿y eso qué es? Y no, porque no, me faltó hacer práctica, no lo vi, no tengo una experiencia propia de haberlo resuelto yo eso. Sí, bueno, es muy cierto lo que dices, lo de el hacerlo, por ejemplo, como en tu caso, el que lo haga el maestro Monzón, hacerlo en el pizarrón, es completamente distinto a cómo se hacen las tareas, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces tienes que utilizar también distintos recursos que has visto previamente, no tanto en el propio tema. Entonces, eso es algo que sale, pues más que nada de ti, ¿correcto?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, también fue en la escuela. Yo no sabía que quería estudiar desde cuarto semestre. Yo tenía pensado estudiar administración de empresas. Eh, Sin embargo, esa parte era en el área de económico administrativo, pero yo no tenía idea de qué era la economía, no sabía mucho sobre el tema. Entonces, lo que yo hice fue meterme a la capacitación de contabilidad para ver más o menos cómo estaba el tema, cómo estaba la situación. Y pues ahí vi que no, que al final no era como lo mío, que si bien me gustaba el tema, sí era un poco complicado, pues algunas partes, o sea, no era mi verdadera vocación. O sea, por mucho que yo haya leído y haya visto sobre la administración, sobre la contabilidad, no era como mi vocación, como mi pasión. Y es algo que tuve que yo estar presente, que tuve que yo hacerlo para, para saber cómo era. Bueno, yo también tuve una experiencia similar en la escuela, también capacitación. Yo estoy en dibujo arquitectónico y pues al principio pues no sabía qué onda con eso. Bueno, sí sabía más o menos, pero nunca había experimentado como tal lo que era pues llevar esa materia. Y pues yo sí quería estudiar algo relacionado a eso en la Facultad de Arquitectura, pero pues ya entrando ya en materia bien de qué es eso, y pues a pesar de que sí he aprendido varias cosas y pues es interesante, la verdad es que ya pienso que pues ser arquitecto pues no va a ser lo mío. Pero eso fue hasta que ya pues viví lo que básicamente sería ser, pues estar haciendo un trabajo de arquitectura. Muy bien. Pues en mi caso no, así no se me viene una vivencia propia a la mente, pero se me viene mucho a la mente una vivencia que me contó un amigo. Y pues este amigo es de años, pues, o sea, no va en sexto semestre, ¿no? Entonces me está diciendo que pues el laboratorio de química, pues que en línea era una cosa totalmente distinta a vivirlo en persona, porque como, o sea, vivir los experimentos que nosotros hicimos, por ejemplo, en primero o segundo semestre, en línea, pues obviamente no, no se comparaba siquiera 10 minutos en presencial, ¿no? Por precisamente eso mismo de la vivencia. Sí, sí, es muy cierto eso de tener que vivirla. Sí, de hecho yo comparto la opinión de Santiago, que aunque dijo que era de su amigo, yo siento que es verdad eso de las clases presenciales contra las virtuales, pues ahorita nosotros cursamos prepa en primero y pues sí agarramos bien todos los temas, química, matemáticas, bueno, matemáticas a medias, pero lo demás sí, TLR, y demás temas, todo eso sí lo aprendimos bien, o sea, yo siento que es porque los maestros estaban ahí, nos veían a nosotros y teníamos pues una relación así, persona a persona y se desarrollaba bien el tema. A diferencia aquí en virtual que aquí los profesores ni siquiera nos pueden ver y a veces pues muchos de nosotros ni si, pues pierde el interés de la materia ya o se sale o no pone atención o se pone al teléfono y ya ahí se pierde mucho pues el aprendizaje ya no es lo mismo que estar frente a frente. Es muy buen ejemplo ese de las clases virtuales. Muchas veces, bueno, no sé si ustedes les dieron los mismos maestros que a mí, en algunas partes, este, me comentaban, por ejemplo, que en la materia de física,
muchas veces se tenía que leer el libro. O sea, que los ponían más a leer el libro. Por ejemplo, en mi caso, en tercero y cuarto semestre, el maestro, el libro no lo usamos, por ejemplo. O sea, el maestro nos explicaba todo. Y pero aún así, aunque estuviéramos frente a frente, sí siento que nos faltó esa parte. Y más a nosotros en la prepa. Y porque por ejemplo, ahorita que regresamos, sí ha sido un cambio bastante grande. Por ejemplo, yo en física sentía que no me iba tan mal en virtual, pero cuando ya lo hice presencial, sí fue un cambio muy drástico, aparte de que cambié de maestro. Sí tuve como esta parte, este abismo que de hecho dice el texto, que hay entre el presenciarlo, el vivirlo, a solamente tener lo teórico. Bueno, también otra idea que ya rescatando el texto, más enfocado hacia la filosofía que hacia las vivencias, más o menos, es también algo pues que me pareció importante, es que la filosofía, pues no, como menciona el texto, no se puede así tan sencillo explicar qué es, no se puede dar un concepto general así tan sencillo como en un texto, se tiene que pues vivir. Sí, Sí, es muy cierto porque, por ejemplo, am, pues mucha gente piensa que la filosofía es así como que, no sé, eso nada más está pensando, no tiene nada que hacer. Aunque en parte, pues, pues sí nace del ocio, pero que hacer filosofía es algo que va más allá que nada más estar pensando cosas porque sí. sí. Bueno, siento que tiene que ser algo más como socrático. O sea, que si bien, como tú dices, nace del ocio, sí tiene un buen fin. O sea, como con el fin de conocer más, del fin de tener un conocimiento más amplio. Por De ejemplo, llegar a la verdad, ¿perdón? de llegar a la verdad. Ajá. Por ejemplo, y lo podemos ver cuando vimos, igual en filosofía, Sócrates, que si bien sentimos que ya conocemos un tema, siempre podemos como que rascarle un poco más y conocer un poco más sobre este. Y la vivencia es una gran ayuda. Sí, digo, no es lo mismo, por ejemplo, leer todas las preguntas que se hicieron los antiguos filósofos y decir, sí, se preguntaron eso y estas fueron las respuestas, ¿no? A tú Ajá. mismo preguntártelas y, por así decirlo, encontrar tus propias respuestas. Sí, sí, exactamente. O sea, es algo muy, muy necesario. Ok. Este, Creo que sí le hemos rascado al tema. Sí. Es que sí, yo también estoy de acuerdo. La filosofía sí tiene un punto, porque sí lo vimos hasta un punto en filosofía que se creía que esto era pues no tenía una utilidad así concreta como biología o una electromecánica para construir ingeniería, y pues que se le consideraba más bien una ciencia, una materia inútil que no construía nada, pero pues eso es lo que hace la filosofía, que no, aunque no tiene un fin tan práctico como ciertas materias, sí nos pone a reflexionar sobre nosotros mismos, la búsqueda de la verdad, como ya comentaban, y, y eso. No recuerdo en qué libro,
lo que el autor decía, pero vivimos que era como la búsqueda de la felicidad que nos ayuda, la buena filosofía nos ayudaría a ser más felices. Sí, por ejemplo, como dice Sócrates, que pues muchas veces de manera inconsciente, pues simplemente nos la pasamos siguiendo pues, lo que hace la gran mayoría de la gente, haciendo alusión a que pues, o sea, somos como ovejas siguiendo el rebaño sin importarnos qué. Y nunca nos hemos detenido a pensar nosotros mismos qué hacemos lo que hacemos y si realmente queremos seguir haciendo esto. Sí, Y creo que ya podemos pasar al siguiente punto, que sería comentar qué es lo que qué es lo que nosotros nos estamos llevando de esta sesión, de esta lectura, qué es lo que aprendimos. Por ejemplo, ahorita, pues yo viendo eso de las vivencias y eso, pues aprendí efectivamente que es muy diferente una experiencia ahí teórica de cierto tema, de solo verlo así porque sí, de un vistazo a, a ya hacerlo tú mismo, ya ponerlo en práctica. Por ejemplo, no sé, un deporte, ves que en la tele todos hacen el Chicharito ahí hace un, una patada y no sé cómo se llama porque no sé mucho de fútbol, la verdad, pero pues hace un giro así y patea la bola al revés y mete gol. Y dices, no, pues qué fácil. Y la verdad, no, pues sí tiene mucha práctica, sí tiene su chiste. sí, sí, sí es. Pues yo también me llevo como esta parte de que sí es muy necesaria la parte vivencial, la parte de la experiencia, tal como dice Osmar, el verlo más que nada superficialmente cualquier cosa, por ejemplo, algún tema escolar, como dice Osmar, algún deporte, incluso como dice el texto, el conocer alguna ciudad, pues es una cosa que tienes que vivirla, que tienes que experimentar, porque, por ejemplo, por decir algo, en los videojuegos muchas veces están situados en alguna ciudad y es muy distinto, claramente, el ir a esa ciudad ahorita que el vivirla por el juego. Sería más que nada una forma muy superficial de verlo, que no te llevas todo, como que todo el conocimiento, todo el saber, toda la experiencia, vamos a decirle así. Este, y pues sí, sí siento que hay que buscarle más, o sea, más profundamente a cualquier tema con esto de la experiencia, con la vivencia. Sí, de hecho, ahorita que comentas eso de las ciudades y aprenderse en las calles, pues yo sí tengo una experiencia práctica de eso, porque pues, cuando recién llegaba de Jalapa, pues no me sabía las calles y lo máximo que yo tenía de experiencia por calles era ver el Google Maps. De hecho, antes de venir al oficial B, pues era eso, yo estaba buscando las calles y Insurgentes, Poeta y buscar la ruta ahí, pues qué fácil. Pero una vez que estaba ahí, pues dije, ay, ya me perdí. Y estaba caminando a todos lados, creo que por alguna extraña razón llegué a la rotonda y, y ya fue hasta que encontré el Parque Juárez que dije, mira, aquí sí conozco más o menos. Y ya me fui a un camión y ya me regresé. Y ya después de varios años, ahorita mismo pues ya me sé todas las calles y hasta me tomo un atajo ahí de bajada. Pues esa es la importancia de la vivencia que no solamente aprendes algo, sino que agarras control del tema y lo puedes mejorar a tu bien. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, una experiencia que he tenido con eso también es que
bueno, a mí me gusta el tema de la PC gamer, y bueno, pues yo pues veía videos, ¿no? De cómo armar la compu y decía, sí, ya sé cómo armarla. Entonces, pues pedí una y pues me la dieron desarmada, entonces está ahí como que, pues, ¿ahora qué hago? Y pues empecé a armar y pues varias veces sí me sobraron piezas, o no prendía, no daba imagen. Entonces sí, o sea, en ese momento yo realmente no sabía cómo, o sea, para decir, yo realmente sé hacer esto, también tienes que vivir cómo hacer eso. Sí. Sí, Pero por ejemplo, bueno, perdón. dime. Después de esta vivencia, sí aprendiste a más o menos armarla, ¿no? Sí, sí, ya. Ya. Es que no aprendí al inicio, ¿no? Ujú. Bueno, en mi caso, por ejemplo, lo que me llevo es que de las vivencias se te queda más, por así decirlo, el conocimiento, porque, por ejemplo, no es lo mismo así voy a estudiar esto por 3 horas, a que un día a medio examen se te olvide y pues te reprueben por eso, y pues desde ese día no se te va a olvidar, porque ya viviste que eso no era así o que eso sí era así. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, tomando también como ejemplo el que dio Osmar de las calles, cuando yo llegué a la prepa no sabía muy bien cómo el ubicarme. O sea, por ejemplo, no sabía muchas veces cómo llegar de la escuela a mi casa, hasta que un día me puse a recorrer casi como toda la ciudad con los camiones. Y pues ya gracias a eso ya supe, por ejemplo, qué camión debo tomar, dónde me tengo que bajar. Después de ese sí tengo que ir caminando cuántas cuadras para tomar el otro, o como todo esto. Y sí es algo que tuve que vivir para que se me quedara, porque si me decían de que, no, pues tomas la combi azul. Por ejemplo, hay dos, entonces una me iba a llevar como a otro lado y la otra sí me iba a llevar a mi casa. Entonces, no, pues tomas la combi azul, como cual, capaz me perdía. Entonces, sí tuve que vivir esta parte para, para poder aprender. Al Sí. igual como, No, sí, continúa. perdón. Al igual como dice Santiago, muchas veces sí es necesario, por ejemplo, en el tema de la escuela, el tener esta parte práctica. Y pues nosotros ya lo hemos experimentado en química, me parece, cuando tuvimos al maestro Font en laboratorio, que si bien ya habíamos visto lo que iba a pasar teóricamente en los experimentos, al hacerlo era otra cosa completamente diferente. Al igual que la experiencia de hacerlo también es muy bonito. Por ejemplo, yo me recuerda uno cuando pusimos diferentes metales a la flama y cambiaban de color. Y pues más que nada se te queda como esta parte de que tú lo hiciste, de que tú ya pusiste en práctica lo teórico y funcionó. Y a la hora del examen, por ejemplo, sí se te queda muchísimo más lo que hiciste así presencial a lo que viste teóricamente, lo que viste por superficie, por la superficie del tema. Al igual que igualmente en el tema del laboratorio, como era por equipos, siento yo que aprendías más, como que te gustaba incluso verlo, hacerlo. Porque como era con compañeros, bueno, en mi caso me llevaba muy bien con mi equipo. Era algo que me seguiría gustando hacer otra vez. O sea, siento que sí también es una buena parte el que lo hagas con personas. O sea, tu vivencia con otras personas sobre un tema. Como por ejemplo esto, de estar nosotros viviendo o pensando más bien qué es la filosofía, el por qué preguntarnos cosas. Es mucho mejor hacerlo prácticamente que solamente teórica, que leer a Sócrates, que leer a Platón, que leer a Aristóteles, todos esos autores.
Sí, de hecho yo iba a comentar eso de, de filosofía que pues yo creí que al principio yo creí que el profesor nada más nos iba a enseñar algo básico, así como si fuera historia, ¿no? Que nos iba a decir, no, pues quiénes eran los filósofos y qué año nacieron. Dije, no, pues qué fácil, nada más me tengo que memorizar eso. Y luego viene el profesor, ay, en clase virtual fue, porque todavía estamos en cuarentena. Viene y nos dice, compañero, usted se va a morir. Y yo, ah, caray. Dije, "No". Pues me quedé atónito, dije, ¿qué es eso? Y ya, pues nos puso a reflexionar, porque sí, el compañero me acuerdo que dijo, no, sí, se va a morir. Y después le siguió indagando. Dijo, ¿y usted tiene planeado un futuro? Y dijo, pues sí. Y ya después al final dijo, ¿y entonces por qué planea un futuro si usted se va a morir? Y ahí te dejó pensando, y digo, no, pues quién sabe. Así las cosas. Ya uno diría, no, pues es que así es la vida. Pero el profe ya ahí nos dijo, no, no, es que quién sabe, pero así es la filosofía. Ya nos puso una probadita de filosofía, ya ni siquiera algo teórico, ya, y nos puso un ejemplo claro y ya ahí se quedó la idea de filosofía. Sí, me gustó mucho. Sí. También en ese caso de cuando nos empezaba a preguntar, este, me gustaba mucho el escuchar a los demás, por ejemplo. Cuando nos preguntó, por ejemplo, en ese caso de, ¿usted se va a morir? También me parece que nos preguntó, ¿usted cree en la reencarnación? Y fue muy interesante escuchar a los compañeros decir, no, pues yo sí creo, yo no creo. Como la variedad de opiniones que tenían. Y algunas sí te dejaban como pensando, y pues, es cierto, o sea, y si no regreso, en ese caso, que lo que hice aquí ya no cuenta, o si era algo que me gustó hacerlo así también como entre todos. Sí, Sí, yo también, bueno, yo la verdad en la materia de filosofía pues sí tenía una visión más, pues yo pensaba que era como más aburrida, que nada más vamos a ver pues básicamente como historia, pero orientada a los filósofos, y pues ya, incluso en la clase en línea, pues la verdad sí me llegó una visión muy diferente de lo que es. De manera presencial, la experiencia de la clase de filosofía es muy distinta. sí, sí, el interesante. Sí, de hecho, también otra vez retomando filosofía, pues fue ahí cuando, por ejemplo, tan recientemente ese de leer un texto de que un hombre en la cueva, pues ya no solamente nos lo presentó así de que no, pues aquí está y nos dijo, y nos dijera, en vez de que nos dijera, no, pues esto significa que que nosotros creamos el mundo, nos puso nosotros a reflexionarlo. Dijo, ¿y usted qué cree que significa eso? ¿Por qué está en una cueva? Y pues ya ahí pues ahí yo medio me quedé porque pues no tengo tan buena comprensión lectora, la verdad. Dije, chale, no sé. Pero ya después de escuchar a las opiniones de compañeros dijeron, no, pues que, que la cueva era nuestro pensamiento y que cuando salió es que se abrió a los límites y que abrió su pensamiento, ya abrió su mente, sus fronteras. Pues dije, ah, mira, pues sí es cierto. Ya me quedé. Mi- A mí otro ejercicio que me pareció interesante fue cuando recién regresamos, la primera clase creo que fue, que nos preguntó qué pensábamos del coronavirus y qué sabíamos de todo esto. Y pues me pareció impresionante que pues sí, muchos de nosotros no nos cuestionamos realmente por qué pasamos tanto tiempo encerrados o por qué este virus causó lo que causó o por qué, pues, por qué estamos regresando o por qué deberíamos regresar y todas esas preguntas que, pues,
casi nadie nos preguntamos, ¿no? Sí, el cuestionarnos el porqué, el porqué de las cosas. Y sí es cierto, o sea, muchos no, como que no nos preguntamos muy bien. Pues me identifico en eso de que yo no sabía el por qué ya íbamos a regresar. Yo pensé que todavía seguíamos como en esta cuarentena, pues todavía sigue. Por ejemplo, regresamos y todavía el virus todavía sigue, los contagios siguen. Sin embargo, ya disminuyeron. Y ya por eso ya podíamos regresar. Al igual que a muchos nos pasó cuando apenas iniciaba, este, como que no se sabía bien cómo se contagiaba. Este, Muchos tampoco sabían cómo se ponía muy bien el cubrebocas, unos andaban con la nariz de fuera y así. Pero sí es algo que nos necesito, bueno, tuvimos que cuestionarnos. No todos lo hicimos, pero tuvo que llegar un momento en el que sí lo tuvimos que hacer. Yo diría que esto pues, se puede relacionar mucho con la historia de la cueva, ya que pues nosotros muchas veces como personas pues ya no nos queremos cuestionar nada, o sea, nosotros tenemos nuestra forma de pensar y ya así nos quedamos, ya no queremos saber nada más, como estar en la cueva, o sea, estar pues, atrapados en tus pensamientos, tus ideas, ya no quieres ir a la luz a ver si realmente pues, si lo que tú conoces es la verdad absoluta. Sí, sí, exactamente. Como que todo lo de la filosofía gira en torno a la verdad absoluta. O sea, el que tú sepas, porque tú creas que sepas, que sabes todo. Y cuando te preguntas así internamente de si sé todo, o sea, si sé qué significa esto completamente, sí te quedas como de no, pues no, la verdad no. Incluso creo que en el texto lo menciona, de que la filosofía no es ¿cómo se dice? No lo puedes conocer completamente. O sea, no hay una definición. Sí, de hecho, relacionado a eso del COVID, sí me dejó pensando, porque la verdad, pues nadie sabía, nadie sabía nada del tema. Estábamos en primero, me acuerdo, y de la nada nos dijeron, no, van a quedarse en cuarentena, y así estuvimos 2 años. Pues nunca me cuestioné por qué en cuarentena, o sea, nada más asumí, dije, no, pues está el virus y está feo, y pues no deberíamos entrar en contacto. Pero entonces dijeron, no, vamos a volver. Así un bloque y otro bloque, pues bueno, yo digo que ya se redujo la cosa y ya podríamos volver. Pero de la nada, ahorita la siguiente semana dicen, no, ya van a volver todos. Y ahí ya me quedé, pues ¿por qué? Pues, pues todavía sigue el virus, todavía se están contagiando y ya quieren que vuelvan todos. Entonces no, ya me dejó cuestionando pues entonces si está el virus y están los contagios y todavía no se normalizó, creo que vi una noticia que íbamos a volver a semáforo amarillo, pero nosotros aquí vamos a volver todos a presenciales y pues aquí es donde entra la filosofía y ya empiezas a cuestionar pues ¿por qué? Esencialmente. Sí, exactamente. Incluso, bueno, siento yo que ya durante la cuarentena nos dieron una plática sobre el uso de los cubrebocas. No sé si se lo dieron a ustedes también. Y fue muy interesante porque la plática como tal era sobre el uso del cubrebocas, el cómo se usaba, los tipos de cubrebocas. Pero muchos de nosotros, cuando ya estuvimos como un experto en este tema, como que muchos sí le empezamos a preguntar como de que era, pues no lo necesario, pero que nos contara un poco sobre el coronavirus, que si era necesario, por ejemplo, el lavado de manos, este, cuántas personas podíamos estar. Le empezaron a preguntar mucho sobre esto del coronavirus más que sobre el uso del cubrebocas.
Y siento que fue algo muy bueno porque todos empezaron a cuestionar sobre el coronavirus. No tanto como el cubrebocas, pero sobre el coronavirus. Y pues fue algo que, bueno, en lo personal, por ejemplo, me ayudó bastante. Al igual que en la cuarentena, el preguntarnos también si sí era mejor estar en virtual o en presencial. Y, por ejemplo, en orientación, me parece, nos mandó una tarea de cuáles eran las ventajas y desventajas del presencial y el virtual. Y pues como que las dos partes tenían sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en lo virtual era, por ejemplo, el tema de tiempos, el tema de estar trasladando, sí era muy beneficiario para nosotros. Nos daba beneficio. Ok, pues para, para finalizar, vamos a, a empezar me- la metaconversación. ¿Qué es esto? Pues que vamos a hablar de, pues, pues de qué nos llevamos de la sesión, ya no tanto sobre qué aprendimos, sino de qué experimentaron aquí, cómo se sintieron, qué se llevan. Por ejemplo, ahorita pues yo pues experimenté así pues una realización, así de que estamos los cuatro, pues, empezamos con un tema concreto que era las vivencias y pues terminamos hablando del COVID. Pues eso me gustó mucho, que de un tema en concreto, pues empezamos a indagar y ya estuvimos, y de la nada ya estuvimos, filosofando sobre el COVID y pues eso me gustó mucho, se me pareció interesante. Bueno, a mí pues me pareció muy interesante que pues creo que llevamos como una hora y pues no se siente como si hubiéramos estado una hora diciendo cosas y como te desconectas, o sea, realmente del exterior. O sea, si no hubiera sido por mi gato que vino aquí a interrumpir, pues yo sentiría que pues estábamos todos, por así decirlo, juntos en la misma habitación. Y exactamente, como que te desconectas del mundo. Por ejemplo, yo ahorita pues como que me centré en esto y me gustó, la verdad, se sintió como una conversación muy natural, o sea, de que nos, nos pudimos preguntar esto en cualquier momento, pero ahorita no, me sirvió bastante, o sea, a mí me gustó mucho el platicar con ustedes, el estar como tal reunidos a platicar sobre este tema, al igual que me llevé muchas experiencias, por ejemplo, Santiago, y al igual que aprendí bastante. Sí, a mí también se me hizo pues, una conversación pues agradable, la verdad. Al principio pues sí estaba un poco pues como que contando el tiempo de que no, pues apenas llevamos 5 minutos así. Pero ya después, desde que empezamos a hablar de la lectura y así, pues ya pues perdí la noción del tiempo y pues ya llevamos ya una hora aquí. Y, y como siento yo que como compartimos experiencias y todo, como que nos sirvió como para sacarlo, ¿no? El compartirlo, el desestresarnos. Sí, de hecho, sí siento que eso de desahogarnos y tomarnos un tiempo de compartir experiencias así, pues esto en teoría podríamos haberlo hecho en cualquier momento, pero no fue hasta que pues nos los encargó el profesor de filosofía a ponernos a indagar de un tema que la verdad pues yo creí, no, pues que flojera, leer un texto, hacer una hora, pero ya después de hacerlo, de estarlo haciendo, viviendo acá, pues ya dije, no, pues no estuvo tan mal, de hecho estuvo genial, compartimos, platicamos.
compartimos nuestras experiencias y aprendimos del punto de vista de cada uno de nosotros. Sí, exactamente, como el conocernos mejor. Por ejemplo, yo no, es por lo mismo de que iniciamos virtual, yo no conocía muy bien a Luis y a Santiago, y siento que ahorita ya como que hay más confianza. Sí. Sí, sí, exactamente. Y bueno, por ejemplo, yo nada más pues conocí a Osmar y eso porque íbamos en el mismo salón. Pero la verdad es que cuando llegamos, pues no ubicaba casi nadie. Sí, sí, a todos nos pasó el conocer gente nueva. Y de hecho, eso sí es verdad, porque pues ahorita, no, pues a Luis y a Juan sí ya los conocía. Pero ahorita estoy con Santiago y pues, ahorita lo conozco, ya veo su cara y digo, mira. Y ya lo vi en el salón y ya lo reconocí, mira, qué onda. Porque estábamos en clases virtuales y pues aparte de que todos tenían la cámara apagada, pues casi nadie participaba, solo participan como dos, tres y de esos dos, tres, nada más reconocí como a uno y no fue hasta que me dijeron el nombre de otro que lo reconocí, pero nada más por voz, pues ahí se perdió. Se perdió una interacción en virtuales que algo que podíamos haber aprendido que vimos en primero más bien, que ahí conocimos como a 30, 40, 50, no me acuerdo cuántos éramos en el salón. Y ahí veíamos a todos, interactuamos entre nosotros y ya pasaron los semestres en virtual y desconocimos a todos. Y a mí hasta se me olvidó varios de los compañeros y ya después los tuve que rever o que me saludaran. Y dije, hola, no te veía desde hace 2 años. Sí. Sí, exactamente. Sí, como que se te olvidaba esta parte de interactuar con la gente, ¿no? De cómo era estar en un salón con todos. Pero sí, fue un gusto estar con ustedes ahorita. Este, si quieren luego hacerlo igual o sobre otro tema, pero me gustó el concepto de sentarnos a platicar, a compartir. Me gustó bastante. Pues va, creo que ya teníamos una hora. Mira, ya van a ser. Ahí dice que 1 hora y media, no sé si es por sesión completa o porque estuvimos 30 minutos planeando, pero sí, sí comparto, me gustó platicar con ustedes. Pero ya, para concluir, les, acá lo dejamos. Un gusto, haber convivido con ustedes, platicar temas, haber filosofado principalmente. Pues aquí lo podemos dejar, aquí nos despedimos, un gusto, que pasen buena tarde. Muchas gracias. Ya, Sí, sí. hambre. Sí, gracias. Igual. Hasta luego. Aprovechen lo que vayan a comer. Sí, Bueno, hasta luego. hasta luego. Gracias por todo.